Hola, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día miércoles 27 de mayo. Razonamiento verbal dirigido a los jóvenes del sexto semestre, grupo C. En fechas anteriores, en este tipo de clase, hemos estado más o menos tratando de entender cómo debe ser la lectura, cuál es la lectura según ejemplos que hacemos en casa y por qué no nos gusta leer. Hola, buenas tardes La ahí. bolsa de acá la tiene Ari. Pues esa siempre se pone allá. Sí, pero la estaba ocupando. Bueno. Aris, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase, razonamiento verbal, y en particular hoy vamos a hacer un poco, ya pasamos por la lectura analítica. En la lectura analítica vimos algunos aspectos estructurales. ¿Qué significa aspecto estructural? Por ejemplo, abrir nuestro libro, ver quién es el autor, bla, 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 cuántas páginas tiene, y luego tomar de qué trata el tema, una hoja en particular, y luego leer esa hoja. Bien, hoy vamos a hacer un poco de lectura del tomo número 2 de Las huellas de los dioses. Pero el tema que vamos a tratar hoy es el tema de la lectura crítica. ¿Qué elementos están presentes? ¿Cómo hacer una lectura crítica? Y entonces, ver de qué manera llegamos a ser críticos. Entonces, esa es la presentación general, razonamiento verbal, 27 de mayo, sexto grupo sexto B, etcétera. Y la pregunta con la que iniciamos, ¿qué es la lectura crítica? ¿Qué es la lectura crítica? Y pues no nos vamos a decir que mala onda con ese señor, porque no hemos leído nada. Es una lectura activa. La lectura crítica es una lectura activa. ¿Por qué es activa? Porque tiene muchos elementos asociados. Y esos elementos asociados son los que definen si estamos o no en la parte de lectura analítica o lectura crítica. Bien, vamos a otra parte. Para ser un lector crítico, ¿cuáles son los pasos que requerimos dar? Para ser un lector crítico, ¿cuáles son los pasos que debemos dar? Y vamos a ver el primero. Tomar en consideración un contexto, el contexto del autor. ¿Sale? Tomar en consideración el contexto. Luego, cuestionar al autor. Cuestionar al autor. Tercero, comparar el escrito que estamos leyendo con lo que dicen otros autores. Cuando ya estamos comparando lo que dice uno u otro autor, entonces estamos ya en el camino de ser lectores críticos. Bienvenido, Diego. Hola, profe. Hoy sí empezamos a buena hora. Eso veo. Estamos empezando y el objetivo de la clase de hoy es la lectura crítica. Entender qué es la lectura crítica. Y empezamos con una pregunta. ¿Qué es la lectura crítica? Y la respuesta es una lectura activa. ¿Por qué es una lectura activa?
por muchos detalles. Ya hemos visto algunos. Y para ser un lector crítico debemos considerar algunos pasos. El primero, ya lo leí yo y le toca a Diego Villar. 1, 2 y 3, nada más. Dice cuestionar al autor en el número 2 y en el número 3 comparar el escrito con otro autor. ¿Uno qué dijo? Ah, 1, tomar en consideración el contexto. 2, cuestionar al autor. Y 3, comparar el escrito con otro autor. Bien. Cuando leímos una parte de Crimen y Castigo, hubo en el párrafo una cuestión de ¿qué? ¿Un enfermo? No, ¿cómo creen que no sé qué? ¿Sí? ¿Te acuerdan? Y luego leímos ya un párrafo anterior. ¿Cómo es posible que en una casa tan tranquila, que está cerca de un hospital, esté un enfermo? Es lo que dijo el párrafo anterior y luego el que leímos, ¿qué? Un enfermo aquí, cual que no sé qué, mientras vociferaba y mandaba cierto tipo de palabras a los vecinos hasta que llegó al umbral y luego se encontró con la señora fulana de tal, una señora de carácter fuerte que puso el orden. ¿Se acuerdan de eso? Bien, ese es el análisis, esa es la lectura analítica. Pero ahora queremos hacer lectura crítica. Y vamos a leer un párrafo. Un párrafo, y yo les pedí que se prepararan, ¿eh? De la huella de los dioses, observen, por favor, el capítulo 31. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Y luego dice los números Los números de Osiris. de Osiris. Con esa lectura introductoria, ¿qué crees que te quiera decir el autor? Los números de Osiris. Bueno, pues vamos a hablar de Osiris, que es un dios de una mitología griega, creo, si no mal recuerdo. Mitología griega, no, egipcia. No, egipcia. Bueno, es de Sí, por ahí. un poquito lejitos, ¿no? Más o menos. Del tiempo antiguo, mitología antigua. Dice, en esta página 303, acuérdense que es importante decir en qué página estamos, porque luego a lo mejor estamos buscando del tomo 2 de las huellas de los dioses, página 310, capítulo 31, los números de Osiris. Vamos a leer, yo les voy a leer el primer párrafo. 2, 4, 6 renglones y medio. 6 renglones y medio. Y entonces dice, la arqueóloga astrónoma Jane B. Sellers, que estudió egiptología en el Instituto Oriente de la Universidad de Chicago, pasa los inviernos en Portland, Maine, y los veranos en Ripley Neck, un enclave del siglo XIX que está situado hacia el este en la rocosa costa de Maine. Allí, dice Sellers, el cielo por las noches es a veces tan limpio como en el desierto y a nadie le importa si lees los textos de las pirámides en voz alta a las gaviotas. Bien, ¿qué tipo de lectura o qué estructura tiene este primer párrafo? La arqueóloga astrónoma Jane B. Sellers, que estudió egiptología en el Instituto Oriental, de la Universidad de Chicago, pasa los inviernos en Portland, Maine,
y los veranos en Ripley Neck, un enclave del siglo XIX que está situado hacia el este en la rocosa costa de Maine. Ahí, dice Sellers, el cielo por las noches es a veces tan limpio como en el desierto, y a nadie le importa si lees los textos de las pirámides en voz alta a las gaviotas. ¿Qué significa esto? ¿Qué les dice lo que acabo de leer? Un párrafo. Ahí es un párrafo descriptivo. Va a hablar de una persona en tercera persona. El autor está narrando lo que dice de otra persona. ¿Cómo se llama esta persona? Jane B. Sellers. Y ella es arqueóloga astrónoma. Estudió egiptología en el Instituto Oriental de la Universidad de Chicago. Son datos que está dando. Y luego describe que pasa el invierno en un lugar y el verano en otro, pero que en ese lugar donde se encuentra en ese momento, las noches son tan limpias que se puede ver el mismo paisaje o un paisaje parecido ahí en ese lugar o en algún desierto, y no hay gente. No hay quien por ahí pase y que le importe que esté leyendo en voz alta algo relacionado con algún texto sobre las pirámides en voz alta a las gaviotas. Es Jane B. Sellers. Sellers, una de las pocas expertas reconocidas que ha puesto a prueba la teoría propuesta por Santillana y von Dechern en Hamlet's Mill. Hamlet's Mill. Observen ahí donde están mis dedos. Menciona Hamlet's Mills. ¿A qué se puede estar refiriendo esta persona cuando menciona Hamlet's Mills? Hamlet's Mill. Bueno, pues resulta ¿Son que... autores? ¿Perdón? ¿Son autores? Sí, pero es una obra en particular. Y en esa obra en particular hace referencia a la obra de Shakespeare de Hamlet, un personaje medio aquí, no sé qué, que es medio filósofo y anda haciéndose preguntas, pero que lleva una calavera, un cráneo de calavera aquí en la mano. Y es el que menciona en uno de los pasajes más famosos de la obra o de la obra de Shakespeare, cuando dice, acariciando el cráneo de la calavera, to be or not to be, that's the question, that is the question. Esa escena y esa frase son famosísimas. Pero ¿quién ha leído la obra de Shakespeare? ¿Y quién ha leído en particular Hamlet? ¿A Hamlet? ¿Y qué tipo de literatura o texto literario es el que cultivó ese señor Shakespeare? ¿Y por qué sale a la luz ahora en este segundo párrafo la cuestión de Hamlet's Mill? Sale, vamos a ver nuevamente. Ya dijimos que la señora esta Jane B. Sellers estudió egiptología y ella describe que pasa el invierno en un lugar y el verano en otro, y que en uno de ellos el cielo nocturno es tan transparente y tan bonito, igualado al que se puede mirar en un desierto. Pero ahí a nadie le importa que esté uno leyendo textos de las pirámides en voz alta a las gaviotas.
Cuando se refiere a gaviotas, se refiere a que está a la orilla del mar, ¿no? Porque es una referencia. Bien, vamos al segundo párrafo. Y dice así: Sellers, una de las pocas expertas reconocidas que ha puesto a prueba la teoría propuesta por Santillana y von Deschamps en Hamlet's Mills. Ha sido alabada por haber hecho hincapié en la necesidad de utilizar la astronomía y en concreto la precesión, la precesión, ahí donde está mi dedo, está la palabra precesión aquí, precesión para el estudio riguroso del Egipto y del antiguo Egipto y su religión. Y entonces, vamos a ser un poco críticos y a ser un poco analíticos, y hemos leído apenas dos párrafos del libro Las huellas de los dioses, tomo 2, capítulo 1, página 303, los números de Osiris. Entonces ya está ahí referido. Y entonces, esa señora es una de las pocas personas, y además famosas, que ha puesto a prueba la teoría de alguien mencionando que ella utiliza la cuestión de la astronomía, en concreto un concepto, la precesión. Y entonces esta lectura de dos párrafos ya nos hace referencia a una lectura un poco técnica, un poco histórica, un poco crítica, porque pone en duda una teoría de alguien que ha escrito sobre cuestiones de la egiptología, pero que en particular esta mujer, como es astrónoma, arqueóloga astrónoma, dice que para poder hacer un estudio del antiguo Egipto es necesario poner la herramienta de la astronomía para las cuestiones de la historia antigua de Egipto. Y entonces hace referencia a que ese señor o ese autor o esos autores mencionados como Santillana y von Deschamps en Hamlet's Mill tenga algún error posible o sea cuestionable lo que dicen estos dos o ese señor autor, Santillana y von Deschamps, de una teoría. Y entonces hace hincapié en que para poder hacer un estudio del antiguo Egipto necesita la arqueología y la astronomía. ¿Y por qué astronomía y arqueología? Bueno, porque el tema está dirigido a los números de Osiris. Y entonces, vamos a empezar con la lectura crítica. Para ustedes, ¿quién fue Osiris y con quién está relacionado en el antiguo Egipto? Osiris, ¿con quién está relacionado? ¿Y por qué los números de Osiris? ¿Alguien me dice? Diego. Bueno, pues por lo que estoy viendo, Osiris fue el inventor de la agricultura. También es Es el un dios de los dios, ¿no? muertos y dueño del inframundo. A ver, ese intermedio, ¿cuál? ¿Ah? Es el dios de los muertos y dueño del inframundo. Ah, muy bien, muy bien. Además simboliza la resurrección y fertilidad. Órale.
Bien, con eso me quedo, está muy bien, pero él, de alguna manera, lo que menciona Diego es un dios del inframundo, rige a los muertos y además tiene la posibilidad de revivir, por lo que dijo al último. A ver cómo lo dijiste, Diego. Del inframundo Y además es símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo. ¿del qué, perdón? Del Nilo, Ah, río Nilo. regeneración del Nilo. Bien. Resulta que todo esto nace de un fenómeno sencillo. En la antigüedad ya se esperaba el desborde o la inundación del río Nilo en una fecha en particular. ¿Cuál es esa fecha? Cuando las luces de ciertos astros se posaban en algún momento sobre las pirámides o sobre una pirámide, y entonces a lo largo de algunos miles de años, el río Nilo tenía una crecida y ya todos la esperaban, porque esa crecida no representaba muerte, representaba vida. ¿Por qué? Porque al desbordar el agua, sacaba y esparcía todos los nutrientes a la tierra que inundaba, y entonces esa inundación, una o no sé cuántas, era una situación de que los habitantes de este tiempo que vivían en la ribera del río Nilo estuvieran preparados y pudieran sembrar y utilizar esos nutrientes que traía el río para poder alimentar la cosecha. Y entonces la cosecha de trigo era la que se iba a esperar a que diera la oportunidad de tener una abundancia, y de acuerdo a toda esa cosecha abundante, era la cuestión de formar el imperio egipcio a través de la alimentación, a través de poner bien fuertes a sus guerreros y además conquistar las tierras de alrededor. ¿Por qué? Tan solo la comida, tan solo el agua, tan solo los elementos asociados a la vida. Y entonces Osiris, de una trilogía, Isis, Osiris y Horus, Osiris, Horus e Isis, eran de los primeros faraones que vivieron en Egipto y que entre ellos, igual que en el Antiguo Testamento, uno mató a otro para tomar el imperio, para ser dueño del trono, igual que Abel y Caín. Por alguna cuestión se pelearon entre hermanos y un hermano mató al otro. Son símbolos que están en la Biblia y en los libros antiguos, símbolos que están ahí. Y entonces, Isis era la esposa de uno de ellos y el hermano, los tres eran hermanos, y el hermano que mató al otro lo descuartizó. Imagínense, lo descuartizó y lo regó por todos los confines de la tierra conocida. Y esta señora Isis, en su situación y en su pena, porque ya era la esposa del que falleció, anduvo buscando las partes del cuerpo del descuartizado, pero ayudada por un perro. Y ese perro le ayudó a encontrar todo el cuerpo, pero no encontró todo. Lo unió, lo reunió, lo unió como Frankenstein y no encontró una parte importante. Lo que no encontró fue el pene de este señor,
Y entonces la viuda Isis mandó y solicitó que hicieran uno de oro para poder completar el cuerpo. Y en su historia antigua, esta señora Isis iba a hacer una ceremonia en la cual recibiera el último aliento de esa persona reconstruida para transferir la vida y quedar embarazada. Y entonces, el mito de Isis, Osiris y Horus está como un elemento muy importante en la cultura egipcia antigua, y entonces Isis logra juntar todas las partes del cuerpo, todo, y además lo que le faltaba, lo solicita de oro, auxiliada por un perro. Ese perro está en la constelación del Can Mayor, y estos tres elementos, Isis, Osiris y Horus, están en la constelación de Orión, en el cinturón de Orión, las luces centrales, las que también tienen que ver con la referencia de las pirámides de Giza o Giza, de la estructura más importante de Egipto. Las tres luces, Isis, Osiris y Horus, auxiliadas por un can mayor o un perro, entonces logran encontrar todas las partes del cuerpo del fallecido, que además fue descuartizado y lo echaron por aquí y por allá, y entonces lo reconstruyen, y justo en la ceremonia de reconstrucción, antes de que exhale el último suspiro de la persona muerta, Isis recoge ese suspiro o ese aliento, y ese es un símbolo de renacer, de renacimiento, con el cual engendra al Hijo. Y entonces, todo esto va a ser explicado en este capítulo, en los números de Osiris. ¿Cuáles son los números de Osiris? Y aquí en la segunda parte dice que Sellers menciona que la necesidad de utilizar la astronomía y en concreto la precesión para el estudio riguroso del antiguo Egipto y su religión. Entonces, esto que estoy mencionando es parte de la cuestión de la generación, de religión, y por lo que nos dijo Diego, es un Dios que tiene ciertas características, que es un regidor del inframundo y que además tiene otras habilidades, el de la agricultura. Y en la agricultura está relacionada la cuestión del desborde del río Nilo y la posibilidad de cosechar mucho trigo en el antiguo imperio egipcio, y a través de la comida y a través de tener la alimentación bien, pero bien, ¿cómo se llama? Estructurada y bien definida, entonces eso va a hacer que se puedan mover 100,000 personas, 50,000 personas, y vayan a conquistar el mundo conocido. Y entonces tiene que ver con la cuestión de la religión. Y es un mito de tres personajes, Isis, Osiris y Horus. Isis, después de que reconstruye, hace un ritual y toma el aliento de la persona que está en su camino al inframundo, y además le deja el aliento de un nuevo ser. Imagínense. Luego de ahí tiene que ver con otra mitología que ha llegado a nuestro tiempo, la mitología de Jesús, hijo de una virgen, la cual recibe una visita del Espíritu Santo y que le anuncia que está embarazada,
y que lo que viene en el camino será el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Igual que en la mitología griega, Hércules, hijo de un dios y una mortal, y otros aspectos. Pero nos quedamos ya con esto, 2 párrafos. ¿Cómo ves, Leonardo? Pues por lo que ha dicho del libro, lo noto muy interesante. Está muy bien. Nayeli, ¿qué opinas? Solo leímos, o yo leí, 2 párrafos de una cuestión del antiguo Egipto en el que menciona que alguien pone en duda una teoría escrita de algunos autores y además ella hace énfasis en utilizar la cuestión de la astronomía y en concreto la precesión. Ahorita vemos qué es la precesión en la necesidad, para el estudio riguroso del antiguo Egipto y su religión. Estudio riguroso del antiguo Egipto y su religión. ¿Qué es la precesión? Ya alguna vez a lo mejor ya lo dije. Es una cuestión de trasladar al Sol a lo largo de una trayectoria elíptica y el Sol, por lo tanto, nuestro planeta Tierra que va alrededor del Sol, genera un ciclo, según los estudiosos, y a eso le llaman la precesión, el ciclo precesional que el Sol hace y que los mayas también mencionan. Observen, cuando mi dedo este es el Sol y esto es el camino hacia el centro de la galaxia, y entonces consideran la gran precesión del Sol en un ciclo que dura casi 25,000, casi 26,000 años, casi 26,000 años, y entonces los números de este señor, de Osiris, los números de Osiris tienen que ver con ese ciclo precesional que dura casi 26,000 años. ¿Y por qué es un ciclo que dura tanto? Porque los astrónomos antiguos, los mayas, los egipcios y todos los de la antigüedad tenían sus referencias y ya sabían que la Tierra se inclinaba de una manera específica y que además daba una vuelta así como trompo, y ahora nuestra referencia es la estrella polar. La estrella polar que se ve hacia el norte en cierto momento de la noche y que es la referencia para saber en qué posición estamos. Pero hace algunos 5,000 o 4,000 años o no sé cuántos, la referencia era otra estrella. Y hace otros tantos miles de años la referencia era otra. ¿Por qué? Porque la Tierra está girando en esta posición alrededor del Sol, pero el Sol también está en una trayectoria elíptica y esa trayectoria elíptica tarda casi 26,000 años. Pues les dejo el ejemplo de el ciclo precesional y por qué para estudiar la antigua cultura egipcia y su religión es necesario saber astronomía y saber hablar del ciclo precesional, de la precesión. Observen 2 párrafos, cuánta información. Yo puedo decir porque he leído
los dos libros y he leído otros autores. Y he leído sobre astronomía. Y entonces, con esto, damos la clase casi ya por terminar de lo que es la lectura crítica y analítica. Y en la lectura, vámonos, ya me emocioné, gacho. ¿Cuáles son lo que debemos tomar para la cuestión de la lectura crítica? Pasos para ser lector crítico. 1, tomar en consideración el contexto. Lo leyó Diego. 2, cuestionar al autor. 3, comparar el escrito con otro autor. Es lo que hace en este libro mencionar a 2 autores, Sellers y Mills y von Degen. Bien, y luego análisis de los supuestos hechos. La mujer que está mencionada hace una referencia a supuestos hechos y entonces hay una crítica que pone en duda una teoría y entonces esa teoría se tiene que comprobar haciendo uso y poniendo atención a la arqueología, a la astrología y para entender la cuestión de las religiones y la antigua historia de los egipcios. Luego, 5, evaluar las fuentes de los autores y la pregunta. Tarea. Escriban esta pregunta de tarea, compañeritos. Tarea. ¿Por qué hacer lectura crítica? ¿Por qué hacer lectura crítica? ¿Y qué libros, escriban también, y qué libro importante está sujeto a la lectura crítica? ¿Y qué libro importante está sujeto a la lectura crítica? Escríbanlo, por favor, y eso queda de tarea especial para la clase del 27 de mayo, miércoles 27 de mayo. Hasta acá, ¿qué dicen? Aris, ¿qué opinas? ¿Qué dices al respecto? Pues que es interesante. Se me hizo, como dijo Leonardo, se me hizo interesante el libro y el tipo de lectura que estamos viendo. Muy bien, Aris, perfecto. Nancy, ¿puedes aportar algo? Leonardo. Bueno, bueno, para mí se me hizo una lectura pues muy importante porque aparte de que aportaba cosas que no se sabía antes, como que te da ese interés de buscar eso bueno, que decía que otros escritores no tenían o tenían escondidos, algo así. Que nos dice, ¿no? Porque estamos en un grupo que nos dice. Ajá. Bien, gracias, Nancy. Leonardo. Sí, es que ya dijeron todo. Pero algo que no han dicho es que todo esto que se menciona de Isis, Osiris, Horus, y que uno de ellos mencionado es el dios del inframundo, dios el creador de la agricultura y todo ese asunto, nace de un mito, nace de una situación de interpretación. Y esa situación de interpretación es que el personaje la constelación de Orión, es lo que no saben ustedes, la constelación de Orión queda en un momento determinado oculta y justo cuando va a salir y justo cuando en la fecha en que se va a poder ver la constelación de Orión, en este momento en que salen las primeras luces o algunas, en ese momento en la antigüedad,
venía la inundación del río Nilo. Y esa constelación de Orión, si tenemos la oportunidad, la podemos ver en estas fechas y vemos las 3 luces del cinturón. Y además, si tenemos un poco de curiosidad, vamos a su izquierda, en esta dirección, la estamos viendo hacia arriba. El sur está frente a nosotros. El sur está frente a nosotros. Levantamos la cabeza y vemos en la noche la constelación de Orión, y a la izquierda está la constelación del Can Mayor, y hay la constelación de, creo que de Virgo, y hay una estrella también grande que está asociada con el Can Mayor, y ese Can Mayor es el que aparece en la mitología de Isis buscando, con ayuda de un perro o de un can, las partes desmembradas o cortadas del personaje que más tarde va a reunir. Bien, y entonces eso se obtiene en la lectura. Y hoy hicimos una lectura analítica y crítica. ¿De acuerdo? Bien, pues les agradezco a todos ustedes su participación. Nayeli, Nancy, Leonardo, Aris y Diego. Gracias por su participación y su presencia. Pero, insisto, la próxima vez ya quiero que ustedes lean sus tareas y ya mándenlas, por favor. Bien, ya casi nos quedan 2 minutos para terminar. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.